Listo, ya quedó. Sí. Bueno, pues vamos a iniciar. Primero que nada, muy buenas noches a todos ustedes. Sean bienvenidos. Mi nombre es Jennifer Bringas. Pues el día de hoy estamos empezando con el pie derecho, con nuestra primera sesión de formación en este año. Y me da mucho gusto presentarles a nuestra ponente, quien es una gran farmacéutica a nivel nacional, con más de 16 años de experiencia en dispensación, validación y preparación de tratamientos en oncología y hematología, así como la primera farmacéutica oncóloga en México, quien aparte de ser una mujer exitosa, ha sido para muchos de nosotros una gran maestra, pero sobre todo una amiga que se caracteriza por su calidez humana. En esta ocasión hablaremos de la clasificación de los fármacos antineoplásicos que será impartido por la maestra Sandra Antonieta Palacios García, quien es química farmacobióloga de formación, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Cuautitlán. Posteriormente, realizó un diplomado y un máster en oncología farmacéutica por la Universidad de Valencia. Ella desempeñó el cargo de responsable sanitario de la central de mezclas del Centro de Cáncer del Centro Médico ABC y es profesor titular de la asignatura Temas Selectos de Farmacia Oncológica y de la materia de laboratorio Mezclas Intravenosas y Calidad en la especialidad de Farmacia Hospitalaria y Clínica. Actualmente es consultora clínica en informática médico-farmacéutica clínica, así como ha sido partícipe en diferentes congresos a nivel nacional e internacional como ponente e impartiendo cursos, talleres y capacitaciones a profesionales de la salud, entre los que destaca el curso de Introducción a la Farmacia Oncológica, y también ha sido profesora de diplomados como el Diplomado de Manejo del Paciente Oncohematológico en la raza. Cabe destacar que es la delegada por México del ESOP y también es nuestra presidenta de la Asociación Mexicana de Farmacéuticos en Oncología y Hematología. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la maestra Sandra Palacios. Muchas gracias, maestra. Ay, muchas gracias, Jenny. Gracias a todos por estar aquí, por darse el tiempo para poder acompañarnos. Esto habla muy bien de nuestra profesión, de ustedes, porque quiere decir, veo que estén en la sala de espera, porque quiere decir que están súper comprometidos con sus pacientes. Y en los días anteriores, el año pasado, estuvimos escuchando a médicos, y este año pensamos en nuestra mesa directiva que era mejor que tuviéramos la participación de más farmacéuticos. Y bueno, pues tuve que poner el ejemplo con este tema que es muy básico, pero creo que es muy necesario tomar desde los inicios y vamos a ir increciendo, ¿no? Entonces, quería recordar nada más sobre la teoría celular. Toda célula proviene de otra célula. Los científicos Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow hicieron varias afirmaciones y fue muy importante. Fundaron la teoría celular, con lo cual nosotros podemos, o bueno, los científicos a lo largo de la historia de la quimioterapia pudieron hacer muchas cosas para tratar de combatir el cáncer. Schleiden habló de la teoría celular en plantas. Schwann dijo que todo estaba hecho de células, y Virchow decía que toda célula venía de otra célula. Entonces, esta teoría celular sentó las bases para toda la terapia. Esta microfotografía con fluorescencia nos habla de que también la célula asevera, ¿no? Toda célula proviene de otra célula, y vemos aquí cómo este maravilloso intercambio de energía hace que desde una fase nuestra célula pase por varios estadios hasta formar, a través de la mitosis, formar otra célula. Es solo el recordatorio de esto. Es algo muy complejo el ciclo celular. Todas las células tienen
pasan a diferentes ritmos, en diferentes tejidos. No sé si alguna vez hicieron un cariotipo en la escuela, pero es maravilloso cómo cuando sacamos nuestra sangre y paralizamos la división celular, eh, podemos ver realmente cómo es que en diferentes momentos las células llevan su mitosis. Eso es muy importante saber cómo se desarrollan, cómo se van dividiendo las células, qué las motiva a dividirse, así como muchos de nosotros, qué decisiones tomamos en la vida es dependiendo de cómo están nuestras circunstancias. Entonces, cuando la célula ve que tiene el suficiente material, los suficientes nutrientes, su maquinaria está bien, puede decidir, mediada por ciertas moléculas que se llaman ciclinas y se van formando diferentes complejos replicativos, van pasando de fase en fase para poder generar hasta la fase de mitosis otra célula hija. ¿Qué pasa en el cáncer? Bueno, pues que este ciclo que está regulado por inhibidores, por supresores de tumor, que así los llamamos, olvidan estos controles. Y las 6 características, solo me voy a quedar con 6, porque definitivamente si me pongo a explicar las 10 no vamos a acabar. Esta es una plática muy breve, quiere ser una introducción a este tipo de biología celular que vamos a tomar en el curso con el doctor Centella. Y bueno, él ya nos ha platicado de que hay diferentes momentos de la célula en las cuales se van convirtiendo en una evasora de los supresores de crecimiento, o bien puede tener genes que hacen que la maquinaria de invasión y metástasis se pueda activar. La célula también neoplásica permite la inmortalidad replicativa, es decir, el ciclo celular se ve alterado, la regulación de este ciclo celular está totalmente alterado. Puede inducir la angiogénesis, esta célula neoplásica que vemos, esto que vemos aquí es un tumor, quiere decir un tumor con diferentes componentes. Los tumores no tienen en el mismo tiempo a estas células dividiéndose o no tienen en el mismo tiempo al estroma totalmente invadido. Es una sucesión de hechos en las cuales esta carcinogénesis se va dando, y cuando las características de la célula neoplásica van apareciendo cada vez más, las células del estroma, el estroma le decimos al tejido de soporte donde se origina ese cáncer, ese tumor. Aquí vemos en gris a las células transformadas, pero si se fijan, no sé si se alcance a ver, no todas las células están igual de transformadas, tienen diferentes niveles. Dentro de un mismo tumor podemos ver células muy, ¿cómo les diré? Ligeramente transformadas. Un tumor es muy heterogéneo y por eso es muy importante la poliquimioterapia, porque no todo el tumor se comporta de la misma manera al mismo tiempo. Habrá células más resistentes a la muerte celular y habrá células más sensibles a la muerte celular, que es otra de las características. Y ese sostenimiento de la señalización proliferativa se puede ir dando también con la inflamación que el mismo tumor va promoviendo. Así que es bien importante tener que estas células las estudiemos, pero en el momento de un diagnóstico es difícil saber cómo se va a comportar. Hay diferentes estudios que se están dando
para saber, déjenme contestar a los chicos que están accediendo a queriendo entrar. No sé si puedan alguien, Jenny, decirle a los chicos que está saturada, porque sí me están llamando varios incluso y me da mucha pena. Y creo que pues vamos a tener que ampliar sí, vamos a tener que ampliar nuestra cuenta, porque normalmente estábamos en los 30, 40 asistentes y creo que fue muy buena la difusión. Muchas gracias a todos. Muy bien, entonces, cuando la célula se ve transformada, es cuando ya el paciente tiene problemas. Y desgraciadamente en el momento del diagnóstico del cáncer, pues tenemos algo macroscópico, no es algo microscópico. Las pocas veces que podemos tener un diagnóstico oportuno por el tamizaje que se tiene, por ejemplo, con las mastografías, pues ahí es la fortuna de esas pacientes que podría estar detectado in situ y entonces el tratamiento será solamente quirúrgico, pero en el momento en que nosotros tenemos un problema con el diagnóstico y que no es detectado a tiempo, totalmente el tumor puede estar ya desbordado y es difícil la estrategia para poder abordarlo. Bueno, no sé si alguien quisiera de la audiencia decirnos qué entiende por antineoplásicos. Quisiéramos ver si alguien levanta la mano y me ayuda, Jenny, para saber quién quiere hablar. O en el chat decir qué son los antineoplásicos, qué entienden por eso, por antineoplásico. Déjenme ver. Pati Pérez, ¿nos puedes decir? Es la primera mano que vi levantada. A ver, Pati Pérez, ¿nos puedes decir para ti qué son los antineoplásicos? ¿Dónde estás, Pati? Ya bajó la mano. ¿Alguien más? Aquí José Ramón Montejano Rodríguez nos está escribiendo, si gustas hablar. Hola, buenas noches a todos. Bueno, sí, muchas gracias por darme la voz. Yo entiendo como antineoplásicos que son inhibidores específicos de la proliferación celular alterada de un tejido, o sea, que van a inhibir en ciertas fases del ciclo celular para tratar de controlar esta multiplicación no controlada de células en este tipo de procesos cancerígenos. Gracias. Ok. Entonces ya hablamos algo de inhibición, procesos. Ok, muy bien. A veces tenemos como el vocablo de quimioterapia como algo genérico para tratar el cáncer. Pero es importante saber que no toda la quimioterapia es antineoplásica y no todos los antineoplásicos son quimioterapia. No sé si me explico. Entonces, el término adecuado para hablar de los medicamentos que van a combatir los tumores, de alguna manera, es decir, que son antineoplásicos. Y como nos dijo nuestro colega, es importante decir que algunos están dirigidos realmente a alguna de estas características que está determinada en este esquema de los 10 sellos distintivos del cáncer, pero no todos los tratamientos son dirigidos exactamente. Sin embargo, a medida que vamos conociendo a la célula,
vamos a poder diseñar, o bueno, a nosotros nos toca tener las armas, custodiarlas, prepararlas y dársela a la enfermera o al técnico en la enfermería que va a disparar las armas. Entonces, los científicos que están desarrollando estos fármacos, muchos de ellos farmacéuticos, bioquímicos, biólogos celulares, inmunólogos, ciertamente en cada momento que van descubriendo nuevas características de la célula, son capaces de poder desarrollar estas estrategias para selectivamente atacar algún punto de debilidad de estas células. Pero por desgracia o por fortuna, todavía no lo puedo decidir cómo decirlo, no todo el tiempo vamos a tener terapia blanco. Las células o los tumores sólidos por lo general, cuando ya estamos en el momento del diagnóstico, muchos de ellos son de crecimiento lento. Así que darles una terapia que inhiba, por ejemplo, la mitosis, pues no podría ser tan efectivo. Y pues tampoco podemos saber exactamente en el diagnóstico, porque muchas veces se toman biopsias y no tomamos al tejido entero. Entonces, en esa biopsia va algo de heterogeneidad y bueno, es una responsabilidad bien grande de los patólogos y de los médicos que están responsables de qué decidir para dar el tratamiento. Voy a la siguiente. Bueno, ¿por qué clasificar los antineoplásicos? Pues por el estudio, porque es difícil hablar en general, es difícil hablar uno por uno y por eso para poderlos estudiar mejor, los farmacólogos los han ido clasificando como han surgido muchas veces y cómo es más fácil estudiarlos. Bueno, esta es una diapositiva de cuando yo estuve estudiando y ya tengo que decir que es una clasificación antigua porque nos decían que había 4 grandes grupos, ¿no? Los alquilantes, los antimetabolitos, antimitóticos y antibióticos. Ahorita vamos a abordar un poquito más de todos. Y nos decían que el antineoplásico ideal sería aquel cuyo mecanismo de acción contemplara las características distintivas entre célula normal y neoplásica con el fin de afectar selectivamente a las dianas celulares e impedir la capacidad de reproducción de estas células. Realmente, pues todavía no tenemos el antineoplásico ideal, tristemente les puedo decir, pero cada vez nos acercamos más a esto, ¿no? Esta es la clasificación antigua. Muchos la llaman también por su origen o naturaleza. Podemos encontrar todavía libros que hablan de productos naturales, de hormonales, de anticuerpos monoclonales, de moléculas pequeñas y todos los derivados químicos que realmente es lo que conocemos como quimioterapia, ¿no? Estos medicamentos como tradicionalmente los conocemos como la quimioterapia, muchos de ellos todavía los seguimos usando paradójicamente y son súper antiguos, ¿no? Hay otra clasificación que nos habla por la acción en ciclo celular. Hace rato decías, perdóname, ya olvidé tu nombre, pero los que no son específicos del ciclo celular y los que actúan en ciclo celular. Tú comentabas que actúan en alguna fase del ciclo celular. Bueno, también tenemos medicamentos que no actúan y que no son específicos
del ciclo celular. La célula puede estar en reposo y los medicamentos pueden seguir actuando. En este caso tenemos a los alquilantes, un grupo también son las nitrosoureas, los antibióticos antitumorales. Ahorita vamos a hablar un poquito más de quiénes son ellos. Los derivados del platino. Y bueno, puse la dacarbazina porque antes como que no está muy bien definido si es como alquilante o cuál es su función, pero parece que ya es más tipo alquilante. Y los que actúan en ciclo celular, que sí son específicos, tenemos ahí algunos ejemplos como la hidroxiurea, el arabinóxido de citosina, algunos inhibidores de topoisomerasa. Y los que actúan en la fase M, como los taxanos o alcaloides de la vinca. Si se fijan, estoy incluso mezclando formas de llamarlos por su origen. Y aquí también hablamos de los que actúan en fase G1 a fase S, que son todos los inhibidores de ciclinas, que es el palbociclib, abemaciclib, ribociclib. Son ejemplos, porque últimamente se están descubriendo y se están sacando más en los ensayos clínicos. Entonces, esta gráfica nos muestra un poquito esta acción selectiva en el ciclo celular o no, ¿ok? A mí me gusta más hablar por el mecanismo de acción. Es más fácil explicarlo con los alumnos. Los antimetabolitos, los alquilantes y formadores de aductos, inhibidores de topoisomerasa, inhibidores de la mitosis, lo que llamamos terapia blanco, antihormonales y algunos que no podemos como clasificar en un grupo, pero que sí son varios tipos de mecanismo de acción que pueden diferenciar a la célula, por ejemplo, el trióxido de arsénico, ayuda a diferenciar a las células leucemias promielocíticas, las ayuda a que encuentren su rumbo y puedan generar nuevas células, pero ya con la función a la que fueron destinadas. El inhibidor de proteasoma que usamos en mieloma múltiple sobre todo, y los inmunomoduladores, paradójicamente la talidomida, que pues jamás se hubieran imaginado, ¿no? Alguien que pudiera ser utilizada como algo en el cáncer. Entonces, si hablamos un poquito quería darles este breviario cultural de derivados de las plantas. Estas hermosas agujas de esta conífera, que es el Taxus brevifolia, que justo está representada en nuestro logotipo, en el logotipo de Amefo. Nosotros lo decidimos así porque pues en este logotipo quisimos incluir el papel de la naturaleza incluso para combatir el cáncer, ¿no? Taxus brevifolia es una conífera nativa del noreste del Pacífico en Norteamérica. En inglés se llama Pacific Yew, lo que puede traducirse como tejo del Pacífico. Hay una película que se llama Un monstruo viene a verme, que siempre les recomiendo que la vean. Y ahí está un protagonista, es ese árbol. Es una metáfora, pero es lindo ver el árbol. El desarrollo de este medicamento, bueno, del paclitaxel, fue muy lento, fue muy lento porque se necesitaban muchísimos árboles, iba a ser un desastre ecológico si no se hubiera hecho semisintético. Entonces, varios años de investigación después, se pudo sintetizar
al paclitaxel, pero es producto derivado de un producto natural. También el docetaxel, tendría que mencionarlo aquí, es de otra especie de taxano, pero también es muy importante. Paclitaxel y docetaxel los utilizamos en muchísimas neoplasias. Paclitaxel lo podemos usar en cáncer de mama, lo podemos usar en ¿qué otro? En cáncer de ovario. Son piedras angulares en el tratamiento. Y docetaxel también lo usamos en cáncer de mama, en algunos carcinomas de estómago, en cáncer de próstata resistente a la hormonoterapia, ¿no? Y algunos derivados de plantas, también tenemos a los análogos de camptotecina. La Camptotheca cuminata, este es un árbol que es nativo de China central y del Tíbet. Y bueno, de aquí se sintetizan este anillo, es una lactona, y los derivados de esta camptotecina son topotecan e irinotecan. Estos medicamentos, lo que es muy curioso es que son dosis tan pequeñas y es tan impresionante el daño que le pueden hacer a las células de los pacientes. Platicaba con una paciente y decía, no quiero volver a saber del topotecan. Y solo tuvo 2 o 3 ciclos. Pero bueno, tuvo una neutropenia muy severa, tuvo muchas reacciones y bueno, hay pacientes que pareciera que les pasa todo al mismo paciente y le fue súper mal. Y le contaba yo que era un derivado natural y bueno, dices que es increíble cómo de la misma naturaleza nos puede curar o matar, ¿no? Es bonito saber que la misma naturaleza nos da las armas, pero pues si no lo tenemos bien dosificado, vaya que puede ir muy mal. Y esta hermosa planta, la vinca rosácea de Madagascar, es un nombre común. Bueno, de ese se derivan unos alcaloides que les llamamos alcaloides de la vinca. Actúan a nivel de la tubulina y previene que se formen los microtúbulos. Ahorita vamos a ver un poquito más, pero generalmente de ellos se deriva la vincristina, la vinblastina y la vinorelbina. Estuvo muy en uso la vinflunina, ya no la tenemos tan utilizada, la empezamos a usar para cáncer de vejiga, pero bueno, los ensayos nos hablan que no teníamos suficiente resultado y pues se deja de usar. Otro que le llamamos derivados del podófilo, les pongo aquí la foto de esta hermosa planta que es Podophyllum peltatum, que pareciera que tiene piecitos y por eso es que le llaman así, que es un escudo con piecitos y por eso le llamaron así. Lo llaman la famosa manzana del diablo, le llamaban. Es una planta herbácea y bueno, están los bosques caducifolios del este de Norteamérica. De esta planta se derivaron el etopósido y tenipósido. El tenipósido ya ni lo van a ver, todavía a mí me tocó prepararlo. Era un medicamento que utilizábamos para las leucemias, segunda, tercera línea, recaída. Y el etopósido, bueno, es un fármaco que utilizamos muchísimo, tanto en leucemias como en cáncer de pulmón, por ejemplo, microcítico y no microcítico. Y los derivados del platino, que fue una serendipia descubrirlos, porque no sé si sepan la anécdota, pero había un investigador que estaba revisando el efecto del campo electromagnético en el crecimiento de las bacterias.
y una vez se dio cuenta que el electrodo que estaba cerca de los medios de cultivo, pues se había quedado el electrodo de platino, pues aún sin estar encendido, o sea, sin estar, sin haber hecho el experimento con el campo electromagnético, simplemente por estar cerca de los medios, inhibió el crecimiento bacteriano. Y pues su conclusión fue que era por el platino del que estaba hecho el electrodo. Y sí, posteriormente se fueron dando cuenta de este potencial inhibitorio, son los cristales. Y bueno, esta es la molécula del cisplatino, este es el carboplatino y este es el oxaliplatino. Entonces, son derivados, pero tienen mucha utilidad en tumores de crecimiento lento, en tumores que no sabemos cómo se van a comportar en cuanto a la división celular, y por eso es que los podemos utilizar. Ya les hablé de cáncer de ovario, paclitaxel. Utilizamos un derivado de platino para combatir, combinamos uno que inhibe la rápida división celular con otro que no actúa en el ciclo celular. Así es como se hace esta estrategia para la poliquimioterapia. Otro descubrimiento son los derivados del mar. ¿Quién diría que en el fondo del mar, en estas esponjas, pudiéramos encontrar moléculas que pueden ser útiles en el combate de las neoplasias? Tenemos para los sarcomas, miomiosarcomas, la trabectedina es un derivado de esta bonita esponja, y la eribulina, que la utilizamos en cáncer de mama metastásico, en el cual ya no hay mucho que hacer en cuanto a curación, pero sí como quimioterapia paliativa. Entonces, sí es interesante ver cómo incluso de estos microorganismos se pueden tener algunos compuestos útiles. Tenemos a la bleomicina, que es derivada de un hongo, y a otros derivados muy famosos de otra especie de bacterias, de Streptomyces, a las famosas antraciclinas, la doxorubicina, daunorubicina, hidarubicina y epirubicina. Todas ellas son análogos y dependiendo de la conformación de sus moléculas podemos tener también su toxicidad, pero finalmente todos ellos se van a comportar, por ejemplo, las antraciclinas, como inhibidores de la topoisomerasa 2, o bien, bueno, sobre todo como inhibidores de la topoisomerasa 2, hay quienes dicen que pueden ejercer un efecto también como alquilantes, ¿no? Y bueno, los análogos de hormonas, otra estrategia que es para poder bloquear cuando hay tumores que son dependientes de las hormonas, pues la estrategia es bloquear la entrada de estas hormonas, ¿no? Entonces, podemos tener a varios tipos, dependiendo de si vamos a bloquear los receptores estrogénicos o si se inhiben enzimas y son antagonistas de receptores, por ejemplo, los inhibidores de aromatasa, tanto esteroidales, que es en el caso del exemestano, y los no esteroidales como el anastrozol y el letrozol. En cáncer de próstata utilizamos moduladores selectivos de receptores androgénicos y también tenemos tratamientos hormonales adicionales. Todo esto con la estrategia, dependiendo del tipo de tumor, es como se selecciona qué es lo que se va a hacer, ¿no? Ahora, si nos vamos a por cómo actúan, los que actúan selectivamente en fase S,
Aquí es muy importante conocer que hay complejos prereplicativos cuando hay presencia de ciertas moléculas como son las ciclinas. Se da la señal cuando ya está este complejo prereplicativo. Se da una señal para que la topoisomerasa que vemos aquí como pareciera Pac-Man, ¿verdad? Ella va a ser, hay la topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2, puede ser que corte o que nada más corte una hebra o corte las dos. Si corta una hebra y se carga solo de esa hebra, lo que va a hacer es que se va a llamar, es la topoisomerasa 1 y algunos inhibidores selectivos como los derivados de captotecina, en el caso del topotecan, por ejemplo, va a actuar y va a impedir la acción de esta enzima, que es la que le va a ayudar al DNA a no enredarse durante ese proceso replicativo. Entonces va a tener las hebras de DNA ordenadas de manera que se pueda realizar todo este mecanismo. Y si se fijan, esto ocurre en la fase S. También en la fase S tenemos la síntesis de la cadena complementaria del DNA. Y ahí pues van a actuar algunos medicamentos, por ejemplo, siendo como antagonistas de este proceso, poniéndose una base por otra. Ajá. Recuerden que las 4 bases del ADN, incluso la del ARN, que es también el uracilo, pueden ser muy importantes estrategias para poder bloquear este efecto de síntesis. Bueno, esta síntesis. Les mencionaba ya los inhibidores de topoisomerasa, los antifolatos que van a impedir que se formen estas bases a través de intervenir en las fases previos a la formación de las bases, y los medicamentos que van a impedir que se formen las bases pirimídicas y las bases púricas también, ¿no? Y decía las antraciclinas porque también van a actuar en la fase G, la fase S, porque van a intervenir en deshacer la madeja o en hacer bolas al DNA, por decirlo así, y a impedir su estructura correcta durante la replicación. También tenemos específicos de fase G2, que es una fase post-sintética, justo porque siguen interviniendo con la topoisomerasa y la bleomicina de otra manera más puntual. Y bueno, la fase M se ve alterada. Digo, aquí me encantan las microfotografías. La fase M se ve alterada por 2 tipos de mecanismos. Aquí lo importante es conocer que existen las hebras de tubulina y que es una proteína muy importante que está hecha de subunidades, y los medicamentos que van a impedir que funcione bien esta maquinaria, pues que es una maquinaria prácticamente mágica, se podría decir, porque son los rieles, la tubulina son los rieles, por decirlo así, en los cuales los cromosomas se van a ensamblar para migrar a los polos de las nuevas células, ¿no? De la célula hija y de la célula naciente. Donde está el par de centriolos, está el centrosoma, y estos complejos de tubulina pueden bien nunca formarse o pueden bien quedarse como pegados por la acción de, por ejemplo, docetaxel, paclitaxel.
Así es como, por ejemplo, tenemos la despolimerización y la polimerización como el mecanismo fundamental, déjenme, el mecanismo fundamental por el cual nuestra célula se va a tener esta, ¿cómo les digo? Este ensamble de los microtúbulos se puede dar con una polimerización, pero en el momento en el cual se tiene que despolimerizar para decir que ya está hecho la migración de estos cromosomas, si ponemos el taxano, es como si pusiéramos un pegamento y entonces los cromosomas pareciera que se quedan pegados y ya no pueden migrar a ningún lado. Y en cambio con los alcaloides de la vinca, ellos lo que van a hacer es que nunca van a permitir la polimerización de estos microtúbulos y no van a unirse nunca se va a hacer la fibra de la tubulina, de tal manera que jamás vamos a poder poner a los cromosomas en su riel para que puedan caminar hacia el otro extremo, ¿no? Ahora, podríamos hablar y por qué conviene decir si son citotóxicos o no citotóxicos. Pues los que estamos en las áreas, los que están en áreas de dispensación, pues simplemente lo tienen que conocer por su propia seguridad. Porque al manipular estos medicamentos en caso de un derrame, tendrán que saber que puede haber una acción que puede haber penetración por vía dérmica, que los pueden inhalar, y por eso es que se debe de tener áreas precisas, separadas, autocontenidas para la manipulación de estos medicamentos. De manera que de los que hemos visto, son citotóxicos para para la célula, pues no plásicas, realmente todos tendrían que ser citotóxicos, si no, ¿qué chiste tendría? Pero tóxicos de una manera para el que está manipulando, pues son los que derivamos de productos naturales, los hormonales, los anticuerpos monoclonales conjugados con un citotóxico que podríamos decir que son, hasta ahorita yo recuerdo 2, si recuerda alguien más otro me dice por favor, que es el brentuximab vedotin que utilizamos para linfoma y el trastuzumab con emtancina. Esos son medicamentos antineoplásicos inmunoconjugados. Y por otro lado, pues todos los derivados químicos, los que son alquilantes, los complejos de coordinación de platinos, las antraciclinas, que bueno, también puede ser considerada como un producto natural, pero realmente pues tienen un componente ahí, su química pues puede ser agresiva para todas nuestras células. En el caso de los no citotóxicos como tal, los moduladores del control inmune, que puede ser la inmunoterapia, que ahorita vamos a hablar un poco de ella, los inhibidores de proteína sinasa, o sea, prácticamente estamos viendo que algunos de terapia blanco estarían considerados en este grupo. Y algunos antagonistas hormonales que no son realmente, son antagonistas, no son como tal hormonas, y algunos anticuerpos monoclonales. Los pongo en asterisco porque tienen sus particularidades. Que bueno, este esquema me gusta mucho porque nos da una idea mayor de cómo los medicamentos, dependiendo del nivel donde estén, no sé si se ve el puntero, si estamos viendo mi puntero, Jenny. Sí, se ve tu puntero. Ok, por ejemplo, los antimetabolitos que impiden la formación de estos ribonucleótidos que están hechos de bases púricas o pirimídicas, están
a este nivel, ¿no? Que inhiben la síntesis de purina o de pirimidina. Y pues todos ellos son los inhibidores de folatos, como pemetrexed, metotrexato. Pemetrexed, como sabemos, lo utilizamos sobre todo en cáncer de pulmón, de células no pequeñas, en tipo adenocarcinoma, o también escamoso, y las mercaptopurina, las estiovanina, utilizamos mucho en leucemias. El fluorouracilo, medicamento que vale oro actualmente, tan escaso, por el que sufrimos todos los días. Bueno, inhibe la síntesis del timidilato, así que todos estos bloquean la formación de ADN y por eso les llamamos antimetabolitos. Esto es a nivel de síntesis de esas partes esenciales que necesito para construir el ADN o incluso el RNA, en el caso del fluorouracilo. Y finalmente, suponiendo que se llegue a formar el ADN, pues a otro nivel podemos bloquear la función de las topoisomerasas, o bien cuando está el DNA despolimerizado, que no está haciendo pues realmente nada, podemos formar aductos con el DNA con ayuda de los análogos del platino o los agentes alquilantes. Esos creo que no los mencioné tanto, pero los agentes alquilantes son muy importantes porque van a ser enlaces covalentes, así como los análogos del platino, con ciertas moléculas del DNA. Por ejemplo, la guanina es una donadora de electrones. El nitrógeno 7 de la guanina le va a donar esos electrones a los reactivos electrófilos que están derivados de estos alquilantes. Entonces, se forma un enlace covalente difícil de destruir y va a hacer que el DNA pues se vaya deformando de manera que no sea compatible pues con la vida, ¿no? Para la célula. Si a nivel ya, suponiendo que ya se nos fue darle a la célula por estos lados débiles, ¿no? Que pudiera tener, puedo decirle a las células leucémicas, ¿sabes qué? No te voy a dar asparagina, voy a darte algo que se llama el asparaginasa para que la asparagina se desamine y ya no tengas ese alimento, ¿no? Para poder hacer tus proteínas, bueno, tu síntesis de proteínas o tu forma, poder seguirte dando vida. Los inhibidores de proteína sinasa van a bloquear las actividades de las vías de señalización. Eso es muy, muy importante porque en este momento ya no podríamos decirle a la célula dividirte y estamos bloqueando esa parte. Obviamente a nivel de receptores puedo bloquear la entrada de las hormonas a la célula y hay tumores ávidos de hormonas, por ejemplo, algunos tipos de cáncer de mama y sobre todo de cáncer de próstata. Y bueno, ya habíamos hablado de los inhibidores de la función de microtúbulos, que son, los epotilones son un tipo de proteína que estaba representado con un medicamento que ya no se está utilizando, pero bueno, es un grupo que pudiera ser útil. Los taxanos, de los cuales ya hablamos, y los alcaloides de la vinca. La estramustina es otro, hay unos parches que pueden darse y que también inhibe la función de los microtúbulos, y la eribulina, que no está en este libro, pero pues que es muy importante. Y bueno, así nos podemos ir a determinados niveles, pero el hecho es de hacerle la vida imposible a la célula neoplásica. Desgraciadamente, en este camino, pues nos estamos llevando a las células normales. Y por eso es que es la toxicidad de la terapia antineoplásica. Así que al final hice este cuadro
en el cual podemos ver los agentes alquilantes con sus diferentes variedades hacia abajo. Ajá. Los agentes antimicrotúbulos, que pueden ser alcaloides de la vinca, taxanos, no taxanos, epotilones. Hay un mecanismo de acción único que es inhibir uno de los surcos que tiene el DNA, y es con la trabectedina, que a la vez es un producto derivado de un producto natural, y los antimetabolitos en sus diferentes variedades. Por otro lado, los inhibidores de topoisomerasa con las epipodofilotoxinas, los análogos de la camptotecina, las antraciclinas de diferentes tipos, y también hay antibióticos no antraciclínicos. ¿Por qué se llaman antibióticos? Creo que no lo mencioné. Pues porque son las armas que algunos microorganismos hacen para combatir a otros microorganismos. Entonces, realmente son antibióticos naturales que utilizamos nosotros como realmente inhibidores de topoisomerasa por lo general. ¿Ok? Entonces, este es como el resumen prácticamente final. Los antimetabolitos están representados en este cuadro. Lo que al final buscamos es que bloquean procesos enzimáticos que de una u otra manera impiden que estos ciclos lleguen a su fin y que no pueda tener los compuestos básicos para poder tener las bases, ¿no? Hay análogos de fluoropirimidinas y los análogos de citidinas, que bueno, tendrán entre sus diferentes toxicidades, sobre todo las mucositis, sobre todo las neutropenias, van a modificar las bases a diferentes niveles, van a impedir finalmente que se formen. Y esto era lo que les decía un poco sobre los formadores de aductos, los alquilantes y derivados del platino. Se hace una hidrólisis y con esta hidrólisis va a haber una activación porque estas moléculas son altamente sedientas de electrones, y va a haber un ataque nucleofílico. Aquí podemos ver el nitrógeno 7 de esta guanina, la cual se va a unir justo con este intermediario de la mecloretamina, ¿no? Es una mostaza nitrogenada prototípica. Entonces aquí están los ejemplos de los alquilantes. Dependiendo de su origen químico, los podemos clasificar también. Y bueno, aquí nada más decir que las nitrosobreas tienen un nadir. Un nadir es cuando se presenta el nivel más bajo de los neutrófilos o de las células sanguíneas, un poquito más prolongado. Tardan más en hacer esa toxicidad, pero es una toxicidad más profunda. Y bueno, entonces eso no está tan bonito, pero es importante. Los inhibidores de topoisomerasa ya los mencioné un poquito. Es esto de impedir la replicación. Este es otro repaso. Como inhibidores de la mitosis tenemos a todos estos grupos de taxanos, los alcaloides de la vinca y el análogo de alicondrina. Hablamos otra vez de que los taxanos impiden la despolimerización y los alcaloides de la vinca evitan la polimerización. Esta lámina es súper importante, es como mandatorio que nosotros la conozcamos. Toda célula tiene sus circuitos de motilidad, sus circuitos de citostasis y diferenciación, sus circuitos de sobrevivencia y de muerte y los circuitos de proliferación. De acuerdo a cada circuito podemos irla atacando, ¿no? Como veíamos en las primeras láminas. Aquí es importante decir que para los circuitos de crecimiento hay unas moléculas que se llaman tirosinas sinasas que están en la membrana celular, y a este nivel puedo bloquearlas,
Puede ser por la parte externa con un anticuerpo monoclonal o por la parte interna con una molécula pequeña que impide que esta señalización a nivel de RAS, MYC, hagan cambios en la expresión de genes y lleven a la célula a la proliferación. Este es un ejemplo. Y por eso es que tenemos inhibidores específicos o selectivos, lo que Paul Ehrlich hubiese dicho que era la terapia blanco, las balas mágicas. Dentro de estas balas mágicas podríamos decir que hay anticuerpos monoclonales, inhibidores de cinasas, inhibidores de ciclinas. Las inhibidores de enzimas como la asparaginasa. Y es que aquí el control no me deja ver. Y el inhibidor del proteasoma, que es el bortezomib. Volvemos a la misma lámina del principio, porque dependiendo de algunas de sus características, pudiéramos decir o decidirnos, por ejemplo, al evitar la destrucción inmune, pues vamos a desactivar esa forma en la que evita la célula neoplásica esa destrucción, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando se sostiene la señalización proliferativa con los inhibidores del factor de crecimiento, pues al nivel de factor de crecimiento le bloqueo el suministro y pues impedimos que lleguen esas señales. Así que tenemos un ejemplo sobre los anticuerpos en la terapéutica del cáncer. Los voy a hablar muy rápidamente. Estoy hablando de otro grupo de fármacos. Esto ya es diseñado, esto no proviene de la naturaleza. Incluso algunos son quimeras, como los que tienen en su nombre el cetuximab, por ejemplo. Todos saben que cuando un anticuerpo tiene en su partícula, en su nombre, algo como X o el rituximab o cetuximab, quiere decir que el anticuerpo no es propiamente humano, sino incluso tiene proteínas, pudiera ser de ratón, quien lo dijera, ¿no? Es una quimera murino humano. Y los que traen en su nomenclatura algo como SU o como MU, es que ya son humanizados o totalmente humanizados. Entonces, aquí lo que quiero decir con esta lámina es que vamos a matar a la célula por el mecanismo de que voy a antagonizar al receptor que puede captar este factor de crecimiento, ¿no? O al receptor que va a dar la señalización para la diferenciación. O a los que van a llegar con una toxina, les decía hace rato, me faltaba el gemtuzumab o sogamicin, la brentuximab vedotin y el trastuzumab emtansina, que van a aterrizar sobre la célula prácticamente y por endocitosis, van a mandar su tóxico, su veneno a esta célula y hacer que la pase mal, ¿no? Entonces, pueden actuar directamente sobre la célula. Aquí estábamos hablando de los inhibidores de cinasa. Puedo bloquear este receptor que es un receptor transmembranal que tiene una parte extracelular, pasa la membrana y de manera intracelular pues impide que llegue la señalización para que la célula diga voy a dividirme. Entonces no tengo factores de crecimiento, la célula no puede hacer nada. Y por eso vemos, por ejemplo, no sé si se han fijado en sus pacientes que tienen terapia con cetuximab, por ejemplo, la piel se reseca mucho, es una toxicidad cutánea muy, muy desagradable para ellos. Y también, bueno, no estoy hablando de anticuerpos, pero en los inhibidores de cinasas, quiero aprovechar y el doctor Centella ya nos dio una clase muy bonita sobre
estos inhibidores de cinasas, en los cuales en estos sitios de fosforilación se van a ver bloqueados y ya no va a haber, este dominio va a ser atacado por otro grupo de fármacos, los que tienen en su nombre al final la partícula IB, por ejemplo, regorafenib, imatinib, que fue el primero que se sintetizó para tal efecto. Siguiendo con los antineoplásicos anticuerpos monoclonales, hay otros que no van a actuar selectivamente, no van a ser citotóxicos como tal, sino que van a actuar en el estroma y su vasculatura, debilitando esta vasculatura, porque se van a unir al factor de crecimiento del endotelio vascular. Y estos ejemplos son el bevacizumab, el cual utilizamos combinado con la quimioterapia clásica, y también el ramucirumab y el aflibercept. Estos últimos los utilizamos mucho en cáncer colorectal. ¿Ok? Entonces, es importante saber que la toxicidad de estos medicamentos, de estos anticuerpos, no es como tal si a nosotros tuviéramos un accidente en la preparación o en la recepción, en el almacenamiento de estos medicamentos, realmente a nosotros como manipuladores de estos medicamentos, pues no nos va a pasar nada. Pero sí nos pasa porque están muy caros, pero solo por eso. Pero realmente no tendríamos peligro en manipularlos, no sé si me explico. Igual con los que acabo de mencionar. Y hay anticuerpos que actúan en el sistema inmunológico, y vamos a verlos en 2 láminas separadas, los cuales pueden generar una citotoxicidad inmunomediada, en este caso inespecífico, cuando estos tipos de medicamentos llegan sobre un cierto marcador de las células. Por ejemplo, el linfocito B, de los linfomas, tiene un marcador diferencial que se llama CD20. Pues puedo hacer un anticuerpo que esté generado justo para este marcador de superficie, lo voy a marcar de alguna manera, voy a hacer un tipo opsonización y generamos una respuesta inmunológica inespecífica, violenta, pero muy efectiva. Al final se puede generar una fagocitosis, se puede activar el sistema de complementos, se puede activar a las células asesinas naturales y generamos perforación en la misma célula, y por eso es que estos medicamentos, perdón que puse al infliximab, no es como tal antineoplásico, pero sí puede generar esta toxicidad. Pero los demás, rituximab, obinutuzumab, que los utilizamos en linfomas, daratumumab, que lo utilizamos para mieloma múltiple, y blinatumomab, que lo utilizamos para leucemia, ciertamente pueden provocar algo que se llama síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral es algo que puede poner en riesgo la vida del paciente de un momento a otro, es algo súbito, y que por eso los pacientes que requieren estas terapias difícilmente podrían estar en un lugar que sea ambulatorio. Lo mejor es llevar control de líquidos, revisar cómo están los electrolitos, porque todo este daño que puede haber, control de las constantes, fiebre, etcétera, todo esto puede tener un grave efecto para la seguridad del paciente. Y por otro lado, tenemos algo más ordenado que pudiera ser que como la inmunoterapia, que pudiera ser que la respuesta sea de manera más selectiva, más controlada y más duradera. Es el caso de la inmunoterapia. En esta lámina está solo representado el mecanismo del anti-CTLA4,
que les quiero recomendar no me acuerdo cómo se llama el audio del rock del linfocito, algo así, que está muy bonito el audio es un podcast, que es, a ver si al final me acuerdo y se los pongo en el chat, pero bueno, habla de cómo se fue el desarrollo de la historia de James, de este científico tejano que descubrió por serendipia prácticamente el efecto del despertar células, desbloquear la acción que hace la célula para evadir la respuesta inmunológica. De esto, la inmunoterapia cada vez va a estar más de moda. La vamos a estar viendo combinada con nuevas indicaciones. Hay que estar leyendo mucho las guías porque cada vez se van a estar aprobando más para tumores sólidos y para tumores hematológicos. Entonces, sí estar muy pendientes. Por ejemplo, pembrolizumab ya lo usamos en linfoma, lo usamos en melanoma, que fue donde empezamos. Nivolumab lo usamos ciertamente mucho en cáncer de pulmón. Ipilimumab igualmente también con melanoma. Atezolizumab incluso se está utilizando en cáncer de mama triple negativo. Esto es con fin todavía de investigación, pero pues cuando estamos viendo que si no responde a la quimioterapia clásica, pues podremos despertar. Estos son linfocitos que están atacando al tumor. Y bueno, esta microfotografía está espectacular porque habla de cómo podemos despertar al mismo sistema inmunológico para atacar al cáncer. Inclusive algo de inmunoterapia se vio esta semana o la pasada, que no he leído el paper completo, pero habla de que incluso en pacientes COVID, hay un paciente con linfoma, tuvo una regresión del linfoma por la acción del COVID, pero no es por el COVID, sino es por la respuesta inmunológica desatada por el mismo virus, por el mismo cuerpo ante la presencia del virus, y quiere decir que todas estas, se despertó al sistema inmunológico, le salió barato al paciente tener la infección porque le curó su linfoma. Imagínense. Pero bueno, como conclusiones podemos hablar por su origen, por su acción en ciclo celular, por su mecanismo de genotoxicidad o por su mecanismo de acción. Lo importante aquí es señalar que la comprensión de la toxicidad y las medidas, esto nos va a ayudar a tener las medidas de seguridad en la dispensación y manipulación de estos medicamentos. Y podemos también establecer planes de seguimiento y educación a familiares y pacientes. Muy importante, y sobre todo pues al equipo con el que están trabajando ustedes, ¿no? Pues muchas gracias, me encantó que tuviéramos tanta audiencia, espero haber sido un poco clara. Es un tema muy básico, pero muy extenso. Fui valiente al ponerlo porque decía, pues muchos ya lo saben, pero creo que hay panoramas, formas de verlo. Creo que muchos de ustedes lo podrán dar mucho mejor que yo. Sin embargo, es bonito recordar y los invitamos a que nos sigan en la Asociación Mexicana de Farmacéuticos en Oncología y Hematología. Yo de manera personal manejo mi Twitter, como ahí comparto muchas cosas de farmacia oncológica, y la cuenta oficial de nuestra asociación también es Amexfo. Y bueno, invitarlos también a que se inscriban. Vamos a tener cursos, vamos a tener el congreso. El congreso va a ser, todavía estamos especulando si octubre o noviembre, pero créanme que estamos muy ilusionados porque sí vamos a tener pues mucho apoyo para este congreso. Esperamos contar con, lo vamos a hacer semipresencial, obviamente. Pues yo creo que los que ya estén vacunados o estemos vacunados, ojalá,
pues podremos asistir y siendo muy optimistas, y si no, pues con todas las medidas, sí nos vamos a atrever a hacerlo presencial, y para los que no puedan, queremos hacerlo en el centro de la República, que bueno, más o menos en un lugar más céntrico, que es, queríamos decir que Morelos, pero vamos a ver cómo está el semáforo, cómo está pues no tenemos nada escrito. Sin embargo, les queremos decir que pues estamos muy contentos con nuestra asociación. Nos falta más actividad de parte de nosotros mismos, de los farmacéuticos, y por eso es que decidimos ampliar ahora las sesiones para la participación de todos. La siguiente sesión, voy a dejar de compartir. La siguiente sesión quisiéramos hacer un tipo, los alumnos de la materia que tuvimos ahora de farmacia oncológica, quieren hacer, bueno, no sé si quieran, pero a mí me encantaría que expusieran uno de los casos que vieron, para que ustedes vean el potencial de intervención que pueden tener, o de actuación que pueden tener en sus centros de trabajo, en la medida que nosotros nos preparemos más. Mi maestro me decía, decía, es que maestro, ¿cómo podemos cuidar más al paciente? Formación, formación, formación. No hay otra manera. La formación te va a hacer más eficiente, la formación te va a dar más claridad de cómo protegerte, de si protegerte o no protegerte, porque a veces tenemos todo esto de las dudas de la manipulación de los medicamentos. Y en el curso pues les queremos dar tips de sobre todo el manejo de los medicamentos antineoplásicos y todo el proceso, cómo podemos hacerlo más seguro. Y bueno, no sé si hay algunas preguntas, Jenny, que me ayudes a ver en el chat. Bueno, de antemano les agradezco mucho por estar aquí esta noche con nosotros. Pues en el chat tenemos muchas felicitaciones para usted. Excelente ponencia, nos dicen que es muy bueno refrescar ciertos conocimientos. Y no sé si tengan algo más que agregar. Muchas gracias por sus felicitaciones. No sé si tengan alguna duda que quieran preguntar a la maestra Sandra. Aprovechen a sacarle toda la información que puedan. Ella sabe muchísimo y nos puede resolver muchísimas dudas. Y yo espero que ahora que ya no estoy en el hospital no se me olvide, porque voy a seguir estudiando, lo prometo. El hospital te hace estudiar porque es nuevo medicamento, hay que estudiarlo y hay que ponerlo en práctica. Entonces, espero no perder esto, ¿no? Pero, pues ya, con ustedes me voy a ir actualizando también de los nuevos medicamentos. Bueno, aquí tenemos una pregunta de ¿por qué le llaman mostazas nitrogenadas? La guerra de las guerras químicas, esta mostaza nitrogenada, bueno, nitrogenada porque tiene nitrógeno en su molécula, pero decían que olía a la mostaza, al rábano podrido, y que decían que olía a la mostaza podrida. O sea, eran los olores que les recordaba a ese tipo de descomposición que tenía la mostaza o los rábanos podridos. Está feo, pero así le llamaban. Pero era el gas mostaza lo que dio origen. Si pueden ver la película, ¿cuál era, Jenny? Caballo de Guerra. Uh-huh. Ahí se ve literal como ¿saben cuál también? La de Wonder Woman. Una locura. Pero ahí está muy bien representada como la guerra química, cómo fue
originada, es ficción, pero así me imagino. Y una de las malosas es una química, fíjense, ¿cómo podemos tener tanto poder los químicos? Y bueno, por eso le llamaban así. Ciertamente todos esos derivados ya la composición, pues le llaman derivados de la mostaza nitrogenada, pero es el primer gas que se sintetizó, el gas mostaza, es por su olor a ese tipo de alimento en descomposición. Por eso le llaman así. Muchas gracias. Y también preguntan que en cuanto a la preparación de los medicamentos oncológicos, ¿hay alguna referencia en cuanto a estabilidad de la mezcla preparada? Referencias. Bueno, ese es un tema diferente, pero tenemos que distinguir que hay una estabilidad físico-química y una estabilidad microbiológica. La estabilidad físico-química se va a dar por las referencias de las investigaciones que puede haber en cuanto a justo a al desarrollo de la molécula en mezcla, pero no podemos aventurarnos a decir, este medicamento es súper estable, dale todos los 35 días que dice la molécula, ¿no? La información. Esa información la podemos encontrar en una página libre que se llama Stabilis, es stabilis.org, www. Y ahí, si ustedes navegan la página, está muy bonita, es una base de datos francesa y recopila justo estudios de estabilidad que se han hecho para los diferentes medicamentos en mezcla. Y el pionero de esto se llama Lawrence Trisel, que hizo un manual que está muy bonito, que ahora ya yo me acostumbro a usar la edición que era tipo Biblia, una Biblia, un manual, es el Handbook of Injectable Drugs, y ahí vienen esas referencias a diferentes concentraciones, temperaturas, almacenamiento. Hay esta referencia de estabilidad. O sea, no hay algo escrito que te diga, uy, no, el platino, bueno, el platino es muy estable, por ejemplo, pero si el fabricante te pone en su ficha que es 24 horas, tú le tendrás que dar 24 horas por la normativa que tenemos. Pero si el medicamento te puede dar sustentado en la información bibliográfica, ves en stabilis.org, no sé si lo quieras chatear. Sí, claro. Bien. Les paso el link de la página mejor. Ajá, exacto. Ya lo puse ahí en el chat, perdón. Gracias, Liz. Entonces, esas es como que las principales referencias, sobre todo para ver las estabilidades. Pero mucho ojo, si estos medicamentos son manipulados fuera de un ambiente aséptico, tú no puedes darle esas estabilidades que te marca la ficha. La ficha habla de estabilidad físico-química, pero para asignar la fecha límite de uso de un tratamiento, tú debes de basarte en la combinación de la estabilidad físico-química con la estabilidad microbiológica, la cual si tú tienes un proceso controlado, la puedes asignar. Si no tienes el proceso controlado, ¿a qué me refiero? Que no tienes tu placa de agar de testigo, de tu flujo laminar, donde estás preparando, no tienes validada esa limpieza, no tiene de tu cabina, de tu cuarto no está, tu aire no está clasificado, pues tú no puedes asignarle esas estabilidades tan grandes que te puede marcar la ficha. ¿Sí me explico? Yo creo que ese es tema de otra plática. Para dar otra plática más. Igual nos pregunta que cuáles serían las interacciones farmacológicas más peligrosas con los antineoplásicos. Ese es otro tema. Sí. Es otro tema. Te podría decir que, por ejemplo, metotrexato con los inhibidores de bomba de protones, pues no se llevan bien. Pero hay muchas interacciones que
quisiera no responder la pregunta, no porque no la quiera responder, sino porque de verdad es un tema que sí tenemos que dar este año y es muy interesante y es una puerta de entrada también de nosotros o de ustedes con sus médicos. Hay muchos factores que debemos cuidar para tener los antineoplásicos. Por ejemplo, un inhibidor de bomba de protones también con los inhibidores de cinasas pudiera ocasionar mucha toxicidad. Entonces, hay muchos aspectos que se tienen que cuidar. ¿Y dónde consultamos eso? No sé si nos quieran poner en el chat la referencia del Drug Information Handbook for Oncology. Es un libro que no es tan caro, bueno, que estará como que en 1,500, 2,000 pesos. Y viene mucho las interacciones, viene mucho sobre la monografía. El libro está en inglés, desgraciadamente, pero está muy bonito el libro. Está editado por la asociación, la American Pharmacy Association. Entonces, está muy bueno el libro y todos los editores, bueno, el editor, los escritores principales de las fichas son farmacéuticos oncólogos, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho esa bibliografía para ver justo las interacciones. ¿Okay? También nos pregunta Araceli que en la inmunoterapia se genera memoria inmune, pero no tiene claro si se tiene una idea de si la inmunidad sería permanente. Lo que buscamos es que se busque la inmunidad. No es que se genere la memoria inmune, es que despertamos al sistema inmunológico. Entonces, con las varias dosis repetidas, pues ya al tener el sistema inmunológico ya en forma, es como que estuvo sedentario, como un sedentario, y que no funciona bien. El sistema inmunológico está apabullado por el tumor, pero una vez que el sistema inmunológico entra en forma y fue deshaciéndose de las células tumorales, se vuelve a poner en forma y por eso ya es permanente su acción, porque a la menor provocación, estas células antineoplásicas, el sistema inmunológico ya puede con él. Cuando se da por vencido es cuando es demasiado, es una guerra donde dice, ya me rebasó el tumor y ya no voy a poder hacer nada, ¿no? Pudiera ser. Y al despertarlo con estos anticuerpos, vamos a tener esa inmunidad permanente. Tenemos pacientes que ya no dábamos, de verdad, no teníamos más un pronóstico como el que decían los artículos, un melanoma, 6 meses, 1 año de evolución. Hay pacientes que se han curado, es increíble, curados con la inmunoterapia. Hay que saber en qué paciente utilizar, no es la panacea, se debe de haber ciertos marcadores para decidir la expresión, ¿no? La expresión de PDL1, de PD1. Entonces, si está expresado este marcador, sí podemos utilizarlo. Si no, no tiene chiste gastar tanto dinero para esto, ¿no? Es lo mismo que con los tumores que expresan el GFR o los que expresan el HER2 o sobreexpresan más bien, porque todos nosotros tenemos expresión de GFR, de HER2, pero cuando está sobreexpresado es porque por eso se generan las neoplasias. Entonces, si los bloqueamos, es la terapia blanco. Si los bloqueamos selectivamente, pues podemos ganarle. Y también tenemos una pregunta más donde nos dicen que en qué casos se utiliza la talidomida como inmunomodulador y cómo actúa este fármaco. El mecanismo no está muy bien dilucidado, pero se dice que la inflamación que promueve justo
los linfomas. Pueden ser tanto la prednisona como la talidomida, que creo que me estoy equivocando con la talidomida, se utiliza en mieloma. Mieloma. No se tiene el mecanismo, pero como muy dilucidado, pero sí promueve, baja los niveles de inflamación y la promoción de la neoplasia por la misma inflamación. Va a inmunomodular este tumor. No está tan específico y tan descrito el mecanismo, igual que la prednisona, pero sí son inmunomoduladores. También nos preguntan, José Luis, que si en México es legal o utilizado los tratamientos con virus oncolíticos. No lo sé, creo que no está aprobado por COFEPRIS porque al menos no tenemos, si fuera legal ya lo tendríamos utilizando. Te prometo que lo voy a estudiar. Ya hay muchos, sí hay muchos ensayos, pero no creo que en modelos humanos, pero sí es una teoría, los virus oncolíticos. Lo que pasó con COVID fue que es un reporte de caso, no es que haya sido utilizado, sino que de pura curiosidad, esta paciente remitió su linfoma posterior a una infección por el SARS-CoV-2. Pero no es porque se haya hecho el experimento, simplemente fue una experiencia con el virus, ¿no? Entonces, no creo que esté aprobado realmente. Y tenemos una última preguntita donde dicen que si se puede sustituir la mascarilla con filtros por el KN95 para la preparación de quimioterapia. La clave de, sí, podría ser, la clave de esto es que el lugar donde estés preparando tenga una extracción total. O sea, no te sirve de nada tener cualquier mascarilla, la mascarilla N95, si tu aire está recirculando y si tu aire sale hacia donde tú estás preparando. Se debe de preparar en una cabina de seguridad biológica tipo 2B2, que quiere decir que el aire está totalmente exhausto, todo se va por un ducto de extracción y evita que los vapores generados, sobre todo ciclofosfamidas y fosfamidas, estos medicamentos cuando se reconstituyen sí que tienen venteo, ¿no? Entonces, lo puedes hacer, incluso podemos usar mascarillas de menos filtro o algo de calidad inferior al N95, pero si nosotros calificamos las áreas donde estamos preparando y vemos que no hay aire recirculando y que nuestra cabina es segura, tú lo puedes utilizar. Digo, lo mejor sería tener toda la protección por si hay algún derrame, pero por eso es que COFEPRIS nos pone tantos lineamientos y eso es muy bueno. La preparación de las mezclas citotóxicas debe de ser un lugar muy seguro y eso solo se logra calificando las áreas y eso no es fácil, diseñar y calificar las áreas de preparación y por eso es que está la norma. La norma es 49, no lo obliga tanto, pero sí la USP 800. Entonces sí es importante ver esa bibliografía, bueno, que está en la parte de la farmacopea, en sistemas críticos, y te habla de cómo tiene que ser calificada esa área. Pero esto, lo que les estoy comentando del aire, de las áreas autocontenidas, se describe mejor en los estándares ISO, que son, los emitimos de esa organización.
y se explica muy bien por qué deben de ser, por qué deben de estar estas áreas calificadas, justo porque son citotóxicos. Y bueno, finalmente nos están preguntando si vamos a tener cursos teóricos sobre la preparación de mezclas intravenosas en medicamentos oncológicos. Sí, vamos a tener. Lo estamos pensando, pero como lo ideal de estos cursos es que sea práctico, tenemos que Práctico hacer teórico. grupos pequeños o ver la manera, ¿no? Pues mándenos el correo para saber cómo podemos organizarnos para sus equipos. Y bueno, pues primero que nada, pues traten de seguirnos para que habíamos dicho del curso, pero es como teórico, no de preparación, sino el curso sobre generalidades de la terapia antineoplásica. Esta clase fue como muy introductoria, muy general, pero pues tendremos otros profesores. Y esto queremos hacerlo a finales de Semana Santa o antes de Semana Santa, dependiendo de la gente que esté interesada y para buscar el aval de la universidad, ¿no? Para este curso. Entonces, sí, estén pendientes, por favor. Bueno, pues son todas las preguntas que han hecho. Muchas gracias por sus participaciones, por sus preguntas, por las felicitaciones. Excelente ponencia. Aprendimos un poquito más y sobre todo refrescamos conocimientos como dicen por acá, y no se pierdan nuestras redes sociales porque ahí vamos a decir cuáles son las próximas sesiones, las fechas, los próximos cursos, nuestro próximo congreso. Entonces estamos en contacto y no se olviden de inscribirse aquí a MEFO. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Abrazo. Compartir. Y pues ya. Vamos a tener que subir la cuenta para que tengamos 300 asistentes. Sí, para que todos no se la puedan perder. Sí, qué bonito que despertó. Y entonces voluntarios para la siguiente, ¿eh? Que dirijan el caso, así como hacen los de SMEO, que dirijan el caso. Los alumnos con los casos que estuvimos viendo, pues lo pueden hacer genial. Pero me gustaría que uno de ustedes dirigiera la sesión, coordinara la sesión, así como lo hacen en SMEO, ¿no? ¿Ya dejaste de grabar? Ya. Ya.